ya electorales, ¿no? Vamos todos los ciudadanos a enfrentarnos y vamos a tener que dar nuestro voto para una futura decisión del gobierno, de los administradores del país que lleguen al poder, a ver de qué manera ejecutamos este proyecto. Pues se trata del proyecto de la consulta popular sobre el proyecto Yasuní. Vicente, háganos un poquito un recuento. En contexto, ubíquenos qué es el Yasuní antes de entrar en materia. Ok. Buenos días a la ciudadanía quevedeña, riocense y del país. Gracias, licenciado, y al medio por dar estos espacios de apertura para generar opinión sobre una pregunta muy importante como lo es de la consulta popular de qué va a pasar con el tema del Yasuní y si se lo extrae o no se lo extrae del suelo. Para conocer qué es el Yasuní, el Parque Yasuní es una reserva natural de algunas miles de hectáreas, donde se encuentra alojado la mayor parte de la reserva petrolera del país, en donde, según los estudios de los técnicos de Petroecuador, existe una explotación hasta el 2030 aproximadamente, con un ingreso aproximado de 3.800 millones para el país, sí, en donde ya se tiene implementada infraestructura petrolera y obviamente con la calificación de la Corte Constitucional, donde aprobó el tema de la pregunta de si se explota, si se extrae o no se extrae el petróleo, pues va incorporada a las próximas elecciones nacionales de presidente de la República, así como de asambleístas nacionales y provinciales, el 20 de agosto de este año 2023, en donde nosotros los ciudadanos a nivel nacional necesitamos saber por qué votar sí y por qué votar no. Así es, ya son 8 de la mañana con 17 minutos, esa es la razón por la cual lo tenemos aquí a nuestro analista Vicente. Entonces, eso, ¿en qué provincia se encuentra específicamente este Yasuní? El Parque del Yasuní se encuentra específicamente en toda la área amazónica, en donde no se ha venido contribuyendo a todas estas provincias de donde se extrae el petróleo. Es por eso que, como también vicepresidente nacional del Movimiento Acción por el Cambio, quien lo lidera el ingeniero Ney Barrio Nuevo Jaramillo, nosotros tenemos una posición como movimiento nacional en donde estamos a favor del tema de la explotación del Yasuní, pero que se haga responsablemente con todos los estándares ambientales y que esta explotación sea responsable con el medio ambiente, con la flora, fauna, etcétera, ¿no? Entonces, ¿viabilizado a qué? A que el recurso económico que va a salir de esa explotación petrolera para hasta el 2030 se invierta en la parte social, de salud, de seguridad, de aporte a los gobiernos locales y seccionales, como se lo ha venido haciendo. ¿Por qué? En el caso de que la consulta decida no extraer, o sea, la mayoría de los ecuatorianos decidan no extraer el petróleo, yo le hago una pregunta al actual gobierno. ¿Qué han hecho para establecer un plan de contingencia de dónde van a sacar los recursos, cerca de 1.200 millones anuales, para cubrir todas las necesidades como bono de desarrollo humano, como el aporte a la salud, a la educación, a la seguridad? No hay un plan de contingencia, licenciado, y ciudadanos riocenses, no hay. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se debe impulsar? Que con esa explotación que se va a hacer, sea canalizado no solo al tema de la inversión social, sino también apuntar al tema de la agricultura. Recordemos que hemos pasado una pandemia donde un bolón de verde costó más que un barril de petróleo, ¿sí? Pero entonces es allí donde hay que impulsar el tema de una verdadera reforma agraria, en donde impulsemos la agroexportación y obviamente el turismo rural. Regresar la mirada al tema agricultura. Tema agrícola, ¿no? Sí, así es. Ya, entrando en materia, Vicente, ¿qué plantea, qué
¿Cómo se va a plantear la pregunta este 20 de agosto en que todos los ecuatorianos vamos a tener en nuestras manos una papeleta que justamente nos va a consultar sobre esta temática y nosotros tenemos que decidir, ¿no?, si sí o si no, cuál es la conveniencia o no de hacer este tipo de consultas, Vicente? La pregunta textualmente que va a estar en una de las papeletas el 20 de agosto de este año es: ¿está usted de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? ¿Sí o no? En este caso, la posición de nosotros la respuesta es no, o sea, que se explote. ¿Por Claro. qué? Porque no, vuelvo y repito, desde el punto de vista económico, haciendo un análisis al presupuesto general del Estado, Vamos a dejar de percibir pues esos vamos a dejar de percibir, y obviamente va a ser un impacto a las grandes mayorías que se vienen beneficiando de ese recurso. Entonces, aquí se necesita también un acuerdo nacional con los nuevos dignatarios que se elijan el 20 de agosto, a fin de que haya un consenso y un pacto social para que no dependamos ya solo del petróleo, sino que se invierta en el tema agricultura, turismo rural, se invierta en la parte agrícola, en la agroexportación, y sobre todo que se impulse el tema de la bioeconomía, licenciado. La bioeconomía significa generar puestos de trabajo, los trabajos verdes que lo mencionamos. Entonces, darle alternativas a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes de nuestras universidades, a que se impulsen esos ejes temáticos. Un ejemplo, aquí en Quevedo tenemos una universidad, el 90% agrícola, pero yo hago una pregunta y lo dejo suelto a toda la ciudadanía quevedeña. ¿Qué han hecho las autoridades que dirigen la universidad en impulsar este apoyo a una verdadera reforma agraria? No han hecho nada. ¿Qué hacen los centros agrícolas? Ellos tienen que vincular y fortalecer e impulsar esa reforma agrícola. Un llamado a los presidentes de los centros agrícolas de toda la provincia y del país, de que se debe impulsar y se debe no mirar banderas políticas ni nada de aquello, sino llegar a ese acuerdo social nacional para que el Ecuador tenga ya otras alternativas para financiar el presupuesto general del Estado, y más que todo con la mira a conservar toda esa flora, fauna que existe en el Parque Nacional del ITT. Por eso que se explote, pero bajo los estándares ambientales que manda la norma. Entonces, esa es nuestra posición, mi querido licenciado. Y más que todo es la única pregunta sobre este tema, y obviamente en la actualidad están calificados organismos políticos y no políticos impulsando el sí e impulsando el no para esta campaña del 20 de agosto del 2023. 8:23 de la mañana, dialogamos con Vicente Veluz. Él es analista económico tributario y estamos dialogando sobre la conveniencia o no o a esto que nos vamos a enfrentar, a esta pregunta sobre el proyecto Yasuní, que muchos tenemos que tomar una decisión que el 20 de agosto va a estar en nuestras manos. Nos acaba de indicar Vicente que la posición de el colectivo o el grupo al que él pertenece, ¿no?, es que se que se explote, en este caso, que se siga con el proyecto de explotación del petróleo del oriente ecuatoriano. Pero, Vicente, hay otras agrupaciones en el país o colectivos que están ya también haciendo campaña o abogando por lo contrario, ¿verdad? Así es. Y estamos en un país libre y democrático. Claro. ¿Y por qué ellos promueven que se quede? Obviamente ellos promueven, y estamos de acuerdo en el tema de que la se debe conservación, respetar, ¿no?, el tema de conservación ambiental. Y sobre todo que nuestra selva amazónica, unido a todos los países que la conforman, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, es un pulmón para el mundo. Pero se le hace una pregunta también a ellos: ¿qué pasará con ese falta de recurso económico para
seguir sosteniendo el tema de la inversión social. ¿De qué manera vamos a reemplazar Entonces, esos ingresos? Yo creo que eso se debió haber llegado a dar planteamientos y alternativas de dónde va a sacar ese dinero el Estado, y obviamente no incrementando más impuestos, porque eso sería a nadie le gusta con tampoco. Con la reactivación económica. Así es. Entonces, vemos que el hecho de incluir más impuestos a la sociedad no es la solución. Aquí la solución es de que todos los organismos sociales, gubernamentales, no gubernamentales y políticos lleguemos a un acuerdo nacional para que se haga una explotación responsable, ¿sí? Y que esos dineros sean responsablemente dirigidos a las áreas donde las hemos mencionado, el área social, el área de agricultura, y que no se la siga utilizando como ha pasado todas estas últimas décadas para el tema de la corrupción, porque hemos visto muchos temas que han sido de tema de carácter nacional, de juicios, tantos políticos actuales y expolíticos que se han visto involucrados en problemas petroleros. Y sobre todo también direccionarlos a la Amazonía ecuatoriana con más énfasis esa inversión, porque es de donde sale el petróleo y donde se debe atender a todas las comunidades indígenas, amazónicas, y también al sector de Esmeraldas, donde se refina este petróleo que sale, y que la inversión social en estas dos zonas del Ecuador no ha sido pues la más indicada. Entonces es un tema abierto de discusión, de debate entre quienes estamos a favor o en contra, pero sustentando también una tesis clara de qué se hace si no tenemos el recurso económico y qué hacemos si lo tenemos. Entonces, nosotros como Movimiento Acción por el Cambio, y en este caso como vicepresidente nacional para la costa y Galápagos, yo creo que nosotros estamos actuando responsablemente con nuestra opinión, que debe saber la ciudadanía y que obviamente no afecte a esa reactivación económica a la que necesitamos que se active al 100% después de una pandemia del COVID-19 que hemos pasado, pues, licenciado. Así es, que prácticamente nos mantuvo casi inactivos, ¿no? 8:27 de la mañana, Vicente. Conocemos que en el área donde ya se trabaja sobre la extracción del petróleo, hay ciudades, si es una provincia muy grande, hay poblaciones, hay comunidades, y también hay ecuatorianos no contactados, ¿no? ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Esas personas están a favor o en contra? ¿Qué dicen? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, la mayoría de las comunidades y pueblos indígenas obviamente están en contra de la explotación, porque lamentablemente en todos los procesos de explotación petrolera que se han venido haciendo por años, no ha sido corresponsable, en este caso, las petroleras estatales como Petroecuador y Petroamazonas. Entonces, Petroamazonas, que ya prácticamente está desapareciendo, pero obviamente eso ha sido una responsabilidad social de los gobiernos que han pasado en no tener un diálogo permanente con ellos para buscar alternativas para todo el país, porque este es un beneficio para todos los ciudadanos, para cerca de 18, 19 millones de ecuatorianos a nivel nacional. Y también hay que recordar a la ciudadanía que inclusive en la década del Correato ellos plantearon la no explotación a la comunidad internacional, en donde solicitaban por más de 3.500 millones de compensación para mantener el petróleo bajo suelo. Pero la comunidad internacional, al no tener un proyecto claro de dónde iban a ir esos recursos, no dieron el apoyo necesario para que el gobierno nacional no explote ese petróleo. Sin embargo, mediante acuerdo presidencial del presidente de aquella época, aprobó comenzar la explotación en el Parque Yasuní, que inclusive ya en una parte ya se está explotando. El objetivo es que no llegue a Tambococha, Tiputini e Ixpingu, para que no afecte a esos pueblos no contactados, ¿sí? Y que obviamente no dañe la flora, la fauna, el tema ambiental en general, pero hay que dejar claro todos esos antecedentes que acabo de mencionar,
que la ciudadanía debe saberlo y obviamente debe entrar en un análisis de votar responsablemente el próximo 20 de febrero, de agosto, en lo que es la consulta popular, porque es un tema, aparte de ambiental, económico para toda la ciudadanía ecuatoriana. 8:29 y ya estamos al final de nuestra emisión y también cerrando el diálogo con Vicente López. Vicente, la última pregunta y tal vez su mensaje final para nuestros amables oyentes y también para nuestros internautas allí en la www.eldia.com.es, despojándose de tal vez de una cercanía o de una militancia de tal vez de un colectivo, de un partido, de un movimiento, y también digamos siendo un poco resiliente con quienes están en contra de esta consulta. Usted, desde su óptica, desde su punto de vista como un ecuatoriano, como un ciudadano, ¿qué es lo mejor para el país? Como usted dice, ¿qué es lo mejor para los cerca de 19 millones de ecuatorianos? ¿La consulta es mejor que se deje de explotar o es conveniente mejor que se continúe explotando? ¿Qué le conviene al país? Ok, mi respuesta como un ciudadano más, como Teófilo Vicente Veloz Wong, y conocedor en cierta parte del tema presupuestario del presupuesto general del Estado y también de este tema ambiental, mi respuesta a la posición consulta, muy personal. mi posición va a ser de votar no en la consulta. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de contingencia para esos recursos económicos, pero sí que de contestar no, pero que en esa aprobación de la explotación, el mismo colectivo de Yasunidos se arme un observatorio o una comisión de veeduría a través del Consejo de Participación Ciudadana y Social. ¿Para qué? Para que se haga un acompañamiento a toda esa explotación, que sea responsable con el medio ambiente y que obviamente no haya un impacto que sería bastante desfavorable para todos los ecuatorianos a nivel nacional. Es una respuesta como un ciudadano más que lo hago responsablemente sobre las actuales situaciones que está pasando todo el territorio ecuatoriano, ¿sí?